Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. En 10º año vamos a ver el contacto lingüístico pues, que se produce en algunos casos de bilingüismo. Esta tal vez está un poco relacionada con el tema que ya observamos en 8º año, pero tiene otro contraste. En muchas zonas y comunidades del Ecuador se produce este fenómeno social que significa que la mayoría de los miembros de una comunidad hablan dos lenguas, la lengua materna y otra diferente. La lengua, entonces se dice que la comunidad es bilingüe. Este término lo hemos escuchado más en la región amazónica, debido a la amplia diversidad lingüística que existe dentro de esa región. Y entonces, esta clase vamos a hablar acerca de cómo es que se da estos casos de de multilingüismo, pero en contacto o interacción con las personas ajenas de esa comunidad. El contacto, entre lenguas e interacción de las culturas se da debido al desarrollo de las nuevas tecnologías en los ámbitos de la comunicación, los transportes. Antes era muy difícil que una persona ajena a una comunidad, y sigamos con el ejemplo de la región amazónica, pueda ingresar como tal, no solo por el hecho de que no pertenece a esa cultura y entonces el ingreso pues se le va a hacer muy difícil, sino también el transporte. El transporte antes era demasiado complicado poder ingresar a las comunidades que se encuentran dentro del interior de nuestra Amazonía, debido a diversos factores como son el clima, la viabilidad que se tiene, es muy, muy complicado. Otro es el tema, como estamos observando, el tema cultural. Ellos, al ser una comunidad encerrada dentro de su contexto, pues no permitía el ingreso de personas ajenas a su cultura por diversas creencias que ellos tienen y aún las siguen manteniendo, a menos que sea una persona pues que vaya a aportar bastante a la comunidad, o sea, tenga relevancia como algún líder de alguna comunidad indígena. Otro factor para que no se dé este contacto con esta población bilingüe es la lengua como tal, ¿no? Si no hay la comunicación, pues es más complicado aún que se tenga este contacto entre culturas. Esto se hace totalmente evidente en cuanto a nuestra sociedad, puesto que como ya lo veíamos al inicio de la jornada, el Ecuador es un país totalmente multibilingüe. La diversidad lingüística, la lengua es el idioma que se emplea en una determinada comunidad y que permite el entendimiento entre los individuos que la constituyen. Sin embargo, las lenguas, al igual que sus hablantes, cambian con el tiempo, adaptándonos al entorno y a las circunstancias sociales del momento. ¿Esto qué quiere decir? Actualmente las mismas comunidades, al ver esta oportunidad de poder transmitir su cultura al resto del Ecuador, pues han permitido el ingreso de personas a través del turismo. El Ministerio de Turismo es el que se ha encargado de poder tener estos lazos de hermandad con las comunidades que han sido que están alejadas, digamos, de la parte un poquito más social de lo que es el Ecuador. Finalizamos la clase, por favor, con este video y procedo a presentarles la actividad que tienen para la semana.
Listo, por favor, hemos hecho un recuento de todo lo que ha sido en cuanto a las nacionalidades y lenguas, por tanto, que maneja nuestro país. La actividad que tiene, por favor, 10º año es responder estas preguntas. No explico con mis propias palabras, que es el multilingüismo. Pongo ejemplos de comunidades en las que se produce el bilingüismo. Defino Dicen, código buenos días. lingüístico Dicen, esto es de décimo. de décimo, por favor. Y responder las siguientes preguntas, ¿no? Conozco lenguas que existieron y que ya no se hablan. ¿Y ¿Cómo cuáles? ¿Por qué sé de su existencia? Estas preguntas, por favor, tiene que responder dentro del módulo como tal. Tiene más preguntas, pero solo he cogido estas preguntas respecto al tema que hemos estudiado. Por favor, esta es la actividad que tiene para 10º año. Por favor, alguna pregunta, ubíquese en el módulo. En el módulo tiene que, por favor, responder solo estas preguntas que les estoy presentando, porque en el módulo existen más preguntas, pero de las cuales yo he tomado solo estas, ¿no? ¿Alguna duda, alguna inquietud lo que es 10º año? No, listo. Ya. Listo, esas son las actividades y las clases que hemos visto para el inicio de la jornada, para lo que es los niveles de 8º, 9º y 10º año. Por favor, recuerda que tiene hasta el día viernes del mediodía para que pueda enviar su deber como tal y no tenga mayores dificultades. Sin más, por favor, les deseo una linda inicio de jornada, que les vaya muy bien y conmigo nos vemos en Ciencias Naturales, ¿no? Licenciado, una pregunta. Sí, dígame. El, el, el licenciado Freddy dijo la semana pasada que para esta semana había evaluaciones. Sí, las evaluaciones les vamos a subir al grupo. Listo, licenciado. Gracias. Disculpe, licenciado, justamente con la compañera que preguntó sobre las evaluaciones, también esas para esta semana para realizar. Claro, esta semana tienen que realizar la primera evaluación. Ya, ok, gracias, Lisa. ¿Ya? Listo, entonces que les vaya bien, ¿no? Nos vemos en Ciencias Naturales. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Audio Jungle. Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente a la semana número 5, segundo trimestre, asignatura de matemáticas para el 10º año de educación general básica. De parte de quienes conformamos la unidad educativa PCI Japón, esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a abordar el siguiente tema correspondiente al teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Este teorema tiene este nombre porque su descubrimiento recae sobre la escuela pitagórica, anteriormente en Mesopotamia y el antiguo Egipto. Se conocían ternas de valores que se correspondían con los lados de un triángulo rectángulo y se utilizaban para resolver problemas referentes a los citados triángulos, tal y como se indica en algunas tablillas y papiros. Sin embargo, no ha perdurado ningún documento que exponga teóricamente su relación. Este teorema de Pitágoras se aplica en los triángulos rectángulos, en el cual se define que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Por favor, recordemos que lo correspondiente a los lados de los triángulos se revisó en la clase anterior. Los lados rectos son los catetos y el lado diagonal o de mayor valor es la hipotenusa. En esta parte podemos ver la demostración de lo que es el teorema de Pitágoras. Nosotros tenemos un triángulo donde los lados rectos, es decir, B y C,
son los catetos y A es la hipotenusa. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Nos dice que el cuadrado de la hipotenusa, cuadrado de A en este caso, es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Los catetos vienen a ser B y vienen a ser C. Yo con este teorema de Pitágoras puedo despejar la fórmula y hallar cada uno de los catetos, en donde el cateto A, la hipotenusa, perdón, A, va a ser igual a la raíz de B al cuadrado más C al cuadrado. El cateto B, o el lado vertical de mi triángulo, va a ser igual a la raíz de A elevado al cuadrado menos C elevado al cuadrado. Y el cateto C, o el lado horizontal de mi triángulo en pantalla, va a ser igual a la raíz de A elevado al cuadrado menos B elevado al cuadrado. Vamos a observar un pequeño video donde se realiza la demostración del teorema de Pitágoras. Buenos días, chicos. Hoy vamos a hacer la demostración del teorema de Pitágoras. Aquí tenemos un triángulo rectángulo con su ángulo recto. Los dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Y el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Normalmente se nombra con la letra A minúscula a la hipotenusa y con las letras B y C a los catetos, que indistintamente se pueden nombrar de una manera u otra. Bien, pues ahora que ya sabemos todo esto, vamos a mostrar gráficamente el teorema de Pitágoras. Como debemos de saber, el teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Muy bien, pues aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo con su hipotenusa y los dos catetos. Los cuadrados de los catetos los hemos rellenado con unas bolitas. Perfecto. Pues a continuación vamos a quitar los lados del triángulo para comprobar que la superficie de los cuadrados de los catetos es igual a la superficie del cuadrado de la hipotenusa. Perfecto, y así queda demostrado el teorema de Pitágoras. Bueno, pues esperamos que os sea útil este vídeo y nos vemos en el próximo. ¿Ya? Mediante una representación gráfica se puede apreciar entonces que el cuadrado resultante de esta hipotenusa, es decir, del lado diagonal, es igual a la suma de los cuadrados que se originan en cada uno de los lados o catetos restantes del triángulo rectángulo. Para el siguiente triángulo rectángulo, vamos a realizar un pequeño ejercicio. Vamos a calcular el lado desconocido. En este caso, el lado desconocido es C. Tengo el valor del cateto A, que vale 4, el valor del cateto B, que vale 3. Indistintamente,
si yo ubico en el lado diagonal A, en el lado vertical C o en el lado horizontal B, el teorema de Pitágoras se aplica de la misma manera. Únicamente yo debo identificar que la suma de los catetos, es decir, la suma de A más B, es igual a la hipotenusa, en este caso, C. Si nosotros reemplazamos la fórmula que tengo acá, me dice A al cuadrado, que es el un cateto, más B al cuadrado, que es el otro cateto, me va a dar como resultado la hipotenusa. Esa hipotenusa yo las tengo elevada al cuadrado y necesito que esté solo el valor de la hipotenusa. Por lo cual voy a decir que la hipotenusa C va a ser igual a la raíz de A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. Vamos a reemplazar los valores que yo tengo. C va a ser igual a la raíz de A, que vale 4. Entonces pongo 4 elevado al cuadrado. Más B. ¿Cuánto vale B? Vale 3 y está elevado al cuadrado. Si yo reemplazo los valores de esos lados, si resuelvo, 4 al cuadrado me da 16, más 3 al cuadrado me da 9. De esta manera, C sería raíz de 16 más 9, 25. Y si obtengo la raíz de 25, nos da 5 metros en este caso, porque las unidades están dadas en metros. De tal manera, mi hipotenusa, o el lado C, tiene el valor de 5 metros y hemos resuelto este triángulo rectángulo aplicando el teorema de Pitágoras. Vamos con otro ejercicio. Para el siguiente triángulo rectángulo, calcula el lado desconocido B. Vamos a partir del mismo teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice la suma de los catetos, es decir, A al cuadrado, es el un cateto, B es el otro cateto, es igual a la hipotenusa A al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa? Siempre va a ser el lado diagonal. El lado diagonal siempre va a ser la hipotenusa, ¿sí? En este caso yo no conozco B, por lo cual debo aplicar la fórmula que es para B. Para despejar B, dejo B en el lado que yo necesito de la ecuación, C mantengo y lo que me está sobrando es A. A, yo aquí veo que está con signo positivo. Cuando no tiene signo se sobreentiende que es positivo. Como voy a cambiar de lado de la ecuación, cambio del lado del igual, cambio también de signo. A al cuadrado. Recordemos que yo no necesito el lado al cuadrado, por lo cual debo sacar la raíz. Voy a sacar la raíz de C al cuadrado menos A elevado al cuadrado. Una vez que ya he identificado mi fórmula para aplicar, procedo a reemplazar mis datos. Y digo que B va a ser igual a la raíz de C al cuadrado. ¿Cuánto vale C? Vale 10. Entonces colocamos 10 elevado al cuadrado. Menos A elevado al cuadrado. A vale 8. Entonces ubico 8 elevado al cuadrado. Ya he reemplazado y empiezo a resolver. 10 al cuadrado nos da 100. Menos 8 al cuadrado me da 64. Si yo realizo la operación de resta, 100 menos 64 nos va a dar 36. Saco la raíz de 36 y el resultado nos da 6 metros. En este caso, a mi lado faltante B es equivalente a 6 metros y hemos resuelto el triángulo rectángulo con catetos A, B y la hipotenusa C en este caso. Nunca se olviden, por favor, que la hipotenusa es del lado diagonal que yo tengo del triángulo y los catetos los lados rectos. Para el siguiente cuadrado, halle el valor de X. Aquí un dato muy importante. Si es cuadrado, me indica que todos los lados valen lo mismo. O sea, aquí vale 4, acá va a valer 4 y acá va a valer 4. Como estamos trabajando en base a triángulos rectángulos, bueno,
Como estamos trabajando en base a triángulos rectángulos, yo voy a sacar a un lado solo el triángulo con el que voy a trabajar. Sé que este lado vale 4, este lado vale 4 y este lado vale X, es decir que no conozco. ¿Cuál es el lado diagonal? X. Entonces, los lados rectos que me quedan vendrían a ser los catetos. ¿Cuál es la fórmula del teorema de Pitágoras? La suma de los catetos, en este caso a al cuadrado más b al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es c, que no conozco su valor y por eso está con x. Yo únicamente necesito el valor de c, por lo cual sacamos la raíz a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado. Una vez identificada la fórmula, procedo a reemplazar mis datos. A al cuadrado. A vale 4, elevo al cuadrado, más b, que también vale 4, elevo al cuadrado. Resuelvo los cuadrados y me quedaría 16 más 16. Si yo sumo 16 más 16, nos va a dar un valor de 32. ¿Ya? Como 32 no nos genera una raíz exacta, nosotros podemos dejarle como c igual a la raíz de 32. No hace falta que resolvamos la raíz. De esta manera hemos hallado o hemos resuelto el triángulo rectángulo. Vamos con el último ejercicio. Para el siguiente triángulo isósceles, calcule el perímetro y el área. El perímetro y el área, recordemos que ustedes ya lo vieron en años anteriores. Pero para nosotros hallar el área de un triángulo, ¿a qué es igual? A la base por la altura sobre 2. Y yo aquí no tengo el valor de h, no tengo el valor de la altura. Por lo cual primero debo resolver mi triángulo. Tengo mi triángulo. Mi lado diagonal es C, que en este caso vale 16. Mi cateto, toda la línea de abajo vale 20. Pero yo solamente estoy sacando este triángulo, estoy sacando la mitad, por lo cual este lado va a valer la mitad de 20, 10. Y A, que es el lado que no conozco. Aplicando el teorema de Pitágoras, yo sé que la suma de los catetos, es decir, de los lados rectos, b al cuadrado más a al cuadrado nos va a dar c al cuadrado. Yo necesito a, entonces despejo. A al cuadrado va a ser igual a c al cuadrado. B acá está positiva, yo paso al otro lado de la ecuación, paso con signo negativo. Menos b al cuadrado. Obtengo la raíz de c al cuadrado menos b al cuadrado. Una vez hecho esto, aplico ya la fórmula y reemplazo los valores. En este caso me dice c al cuadrado. ¿Cuánto vale c? Vale 16 al cuadrado. Menos b al cuadrado. ¿Cuánto vale b? Vale 10 al cuadrado. De esta manera, hasta este punto, hemos ya procedido a reemplazar los datos dentro de mi fórmula. Luego de ello, resolvemos los cuadrados. 16 al cuadrado nos va a dar 256. Menos 10 al cuadrado que nos da 100. Luego de ello, empiezo a resolver, donde a va a ser igual a la raíz de 156. De esa forma, hemos obtenido ya el valor resultante del lado A. Si usted desea, lo puede dejar en forma de raíz, o si desea, podemos obtener el valor exacto de la raíz en este caso. La raíz de 156 no es exacta,
Pero si lo quiere dejar lo puede dejar, repito, en forma de raíz, porque no es un valor exacto. O si lo quiere dejar en decimal, el valor es de 12,48. Si lo quiere dejar como decimal. Como yo ya hallé la altura, puedo reemplazar en la fórmula del área, en donde el área es igual a base por altura sobre 2. Área igual. ¿Cuánto vale la base? La base de mi triángulo valía 20. Por la altura, que nosotros acabamos de calcular, vale 12,48 sobre 2. Una vez reemplazado, únicamente haría falta multiplicar, en este caso, el 12,48 por 20 y posteriormente dividir para 2. ¿De dónde? Nos va a dar un resultado de 124,8. Ese sería el valor resultante del área. Esto recordemos que está en unidades al cuadrado. Listo, chicos, por favor, en esta imagen podemos apreciar lo que son datos del docente, es decir, de mi persona. Tenemos mi nombre, teléfono, correo electrónico, horario de atención designado del día lunes a jueves de 4 a 6 de la tarde, por cualquier inquietud que usted tenga respecto a la asignatura. Como tarea para esta semana, vamos a hallar el valor de este lado desconocido A, de este triángulo rectángulo, en donde si yo ya despejo la fórmula, me quedaría que A va a ser igual a la raíz de C al cuadrado menos B al cuadrado. Con esta indicación únicamente debemos reemplazar los datos y hallar el valor. El siguiente ejercicio nos dice hallar el valor de X. X es la altura. Toda la base, la línea recta del triángulo vale 3, pero como yo únicamente voy a calcular un ladito del triángulo, voy a calcular solo un lado del triángulo, solamente esta parte que está acá seleccionada en color azul. Esta parte horizontal va a medir solamente 1.5, es decir, va a medir la mitad. Y por ejemplo, este cateto puede ser A. El lado diagonal, recordemos que es la hipotenusa, le puedo dejar como C. Y B, que es el valor que no conozco, lo puedo dejar como X. Si yo ya despejo la fórmula, me quedaría que B es igual a la raíz de C al cuadrado menos A al cuadrado. Con esta indicación únicamente reemplazamos en la fórmula el valor de C, que es 3, y el valor de A, que es 1.5, para hallar nuestro resultado. Cabe recalcar que esta semana tenemos evaluación, la misma que se les enviará a partir del día lunes, para que usted primero pueda realizar su tarea, su actividad, y después de ello, la evaluación, ya que se realiza en base a sus tareas. Como indicaciones generales, por favor, coloque su asistencia mediante el chat de Zoom, incluya sus 2 nombres, 2 apellidos, tanto en las actividades como en la asistencia. Realice la tarea a mano y no olvide enviar su actividad y su examen hasta el día viernes próximo 12 del mediodía al número de WhatsApp designado para tareas escolares. Listo, chicos, muchísimas gracias por su participación. Por favor, me ayudan habilitando sus cámaras para registrar la asistencia del día de hoy. Y vamos, continuamos con 10º, 10th grade. Yeah, okay, let's talk about this topic, which is Licenciada, past tense. licenciada, ¿Sí? buenos días. Buenos días. Ese deber que manda es de noveno, ¿verdad? Sí, de noveno. ¿Aló? Sí, de noveno es. Ahorita vamos a empezar con 10º. Ya, entonces, pero ese deber puede ser hasta la otra semana, ¿no? Hasta el día miércoles pueden enviar. Tanto la actividad en clase que van a hacer en este momento, como la tareita. Listen, disculpe, le No interrumpa. digo, esa tarea que mandas para el viernes.
para el día miércoles. Ustedes saben que las tareas de inglés siempre hemos quedado que van a entregar día miércoles de cada semana, es decir, para la próxima semana, el día 24. Listen, disculpe, Y Nancy, nos dijo que toca subir a Classroom. a donde siempre envían las tareas, allá tienen que enviar. Sí, listen, yo le envié, pero para esta tarea no había tarea activada o algo así. No sé, no puede enviarle el deber y enviar clase. Estimada Nancy, por favor, al final de las clases me escribe por interno y yo le soluciono los de la tarea, ¿ya? Pero no se olvide de escribir. Gracias. Ya, ok, perfecto. No, décimo, vamos, past tense. El tema que tenemos el día de hoy aquí es el past tense. ¿Cuándo usamos el past tense? El past tense lo vamos a utilizar cuando queramos hablar de eventos que ocurrieron en el pasado. Por eso mismo dice past tense, tiempo pasado. Por ejemplo, yo jugué fútbol ayer. Esa oración está en pasado, ¿ya? Vamos a ver, la forma afirmativa de formular oraciones en past tense es la siguiente. Siempre las oraciones empezamos con los pronombres personales. I, he, she, it, we, you, and they. ¿De acuerdo? Posteriormente, tenemos precedido el verbo to be, was and were. En inglés tenemos el verbo to be en presente que es am, is, are y significa ser o estar. En pasado es was y were. El was está creado para que esté junto al I, he, she, and it. Mientras que el were está creado para ser acompañado del we, you, and they, nosotros, ustedes, ellos. Es decir, los plurales, nosotros, ustedes, ellos, va con were, mientras que los singulares, I, yo, he, él, she, ella, it. Esto va con was. ¿De acuerdo? Was, singulares, were, plurales. Miren, aquí tenemos algunos complementos. Por ejemplo, I was happy. Yo estaba feliz. He was angry. Él estaba hambriento. She was a nurse. Ella era una enfermera. It was big. Esto era grande. Ya, it was big. Ya, bien. Así es como uno forma una oración afirmativa en pasado. Muy sencillo. Was singulares, were plurales, sujeto, verbo en pasado, complemento. Ahora, la negación, igual de fácil. Miren aquí. La forma negativa para estas oraciones es la siguiente. Lo único que se ve afectado en la negación es el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Was and were. Esos son los auxiliares. A estas dos palabras les voy a poner not o wasn't, que es su contracción. Miren, wasn't con contracción o was not, que sería la forma completa de la negación. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos I wasn't o I was not, que es lo mismo, sad. Yo no estaba triste. I was not sad. Él, he was not thirsty. Él no estaba sediento. She was not thirsty. She was not a teacher. Ella no era una profesora o un profesor. Profesora sería en este caso. She was not a teacher. Ella no era una profesora. It was not small. Esto no era pequeño. Esto no era pequeño. Vamos ahora con los plurales. Miren. Where. We were early. Nosotros estuvimos temprano. You were at the school. Ustedes estuvieron en la escuela. They were quiet. Ellos estuvieron callados. Ya, eso ya pasó. Está en past. Were, plurales. Subject, verb in past, complement. Y negación, lo mismo, copiamos lo mismo, solo que lo único que cambia es el verbo. Va en negación. Weren't o were not. We weren't late. Nosotros no estuvimos tarde. You weren't at home. Ustedes no estuvieron en casa. They weren't noisy. Ellos no fueron bulliciosos. ¿Ya? Vamos ahora con la pregunta. Miren aquí abajito. La forma afirmativa. Lo que ocurre con la oración afirmativa. They were happy. Ellos eran felices. Para hacer la pregunta, lo único que debo hacer es lo siguiente. Empiezo con el auxiliar where. Where. Perdón, con el verbo. Where. Luego viene el subject, sujeto. They. Complement. Happy. Were they happy? ¿Eran ellos felices? Were they happy?
Y miren la forma en la que contestamos. Yes, they were. No, they weren't. Sí, ellos lo eran. No, ellos no lo eran. ¿De acuerdo? Sí, ellos lo eran. No, ellos no lo eran. Esta es la forma en que yo debo responder. Yes, si es que sí. They were. Ellos lo eran. O no, si es que no lo es. They weren't. No, ellos no lo eran. Lo mismo pasa con she. Mire, she, he, I, and it. She was rich. Él era rico. Ella era rica. Ya, she pasaría a ser segundo y was, el verbo pasaría a estar en el inicio, con mayúscula, porque toda pregunta, toda oración empieza con mayúscula. Was she rich? ¿Era ella rica? Yes, she was. Sí, ella lo era. Oh, no, she wasn't. No, ella no lo era. ¿Ya? En el libro ustedes pueden visualizar un recuadro como el de aquí, en donde tienen todos los pronombres personales, desde el yo hasta el ellos. I, you, he, she, it, we, you, they. Cada uno está acompañado de su respectivo verbo en pasado. 0 estar. Was con I. Were con you. Was con he. Was con she. Was con it. Were con we. Were con you. Were con they. ¿Ya? De igual manera la negación. I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, and they weren't. Pregunta, cambia el orden. Primero va el verbo, luego va el sujeto. Was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you, and were they. ¿Ya? Este tema realmente es muy facilito. Así que vamos a la siguiente hojita. Miren, esta de aquí es tareita para la casa. Aquí tenemos algunas oraciones. Lo que hay que hacer es, por ejemplo, aquí tengo number 2, dice, they are here. Ya, esta es la continuación de esta de aquí. Change into the past. Vamos con la A. Complete with the past simple of the verb to be. How old? Aquí tengo Alan. Tengo el nombre de un chico. Alan. Last year. Aquí tengo que completar con el pasado del verbo to be. Les voy a poner por aquí, verbo to be. Rapidísimo. A ver, antes de ponerles esto. Antes de continuar, please turn on your cameras. Ok, ya. As I was mentioned before, como estaba mencionándoles anteriormente, vamos a hacer como tareita lo siguiente. El ejercicio A, B, C. ¿De acuerdo? Solamente esos tres, escucharán bien. A, B, and C. Solamente este. A, B, and C. La D y la E la vamos a hacer en clase la próxima semana. ¿De acuerdo? Para verificar que sí han entendido, porque hoy sí me aceleré un poquito y ya. Entonces solamente de tarea van a ser letter A, B, and C. En la letra A dice complete the verbs in past simple of the verb to be. Verbo to be. Ahora sí les voy a poner por acá. El verbo to be es el siguiente. Am, is, and are. El pasado de estas son was and were. Ya vimos que el was se utiliza con ¿cuáles? Con I, you, no, I, he, she, it. Y el were con you, we, and they. Entonces aquí tengo how old. Tengo Alan, el nombre de un chico. Alan. Ah, él, he. Entonces, ¿qué pongo ahí? Was o were? Was. How old was Alan last year? ¿Cuántos años tenía Alan hace un año? ¿Ya? Y ahí dice, otra pregunta más. He, 10 or 11? Él, he. ¿Con qué va el he? Ya habíamos visto en la hojita anterior. ¿Con qué iba? Con was. Es decir, si es que de pronto algo no les quedó claro para hacer esta actividad, por favor, estos recuadros que les ofrece el módulo son nuestras mejores guías para poder recordar lo que hay que hacer. ¿Cuáles van con was? ¿Cuáles van con were? ¿Ya? Esa es la tareita que van a hacer para la próxima clase. Solamente el exercise A, B, and C. ¿De acuerdo? Nada más. La D y la E la van a hacer junto conmigo. Junto conmigo van a trabajar en esas dos actividades. ¿De acuerdo? Ya. ¿Preguntas?
Antes de que se acabe la reunión. Questions? ¿Preguntas? Sí, dudas o inquietudes. No duden. Listen, disculpe una pregunta. Para esta semana tenemos evaluación de inglés también. Sí, 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 sí. La evaluación, en la evaluación no va a estar este tema por si acaso, solo va a estar los temas que hemos visto en las clases anteriores. ¿Ya? Okay. Muchas gracias, Lisa. Okay, you're welcome. Bye bye. See you. Bye bye. Gracias, Lisa. Hasta luego, Lisa. Bye bye. Hasta luego, Licen. Bye. ¿Cómo están, chicos? Sean bienvenidos, por favor, a esta clase virtual correspondiente a la semana número 5, asignatura de Ciencias Sociales para el 10º año de Educación General Básica. De parte de quienes conformamos la unidad educativa PCI Japón, realmente esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy, como se puede apreciar en la planificación de clase, vamos a abordar los siguientes temas. Ecuador y los conflictos mundiales, todo lo referente a lo que es la riqueza, la pobreza, la desigualdad y la integración europea. Ecuador y los conflictos mundiales. A lo largo del siglo XX, el Ecuador se insertó cada vez más profundamente en el mercado mundial. Por ello, los grandes conflictos internacionales tuvieron mucha repercusión en nuestro país. Las guerras mundiales impactaron la economía ecuatoriana. En la Guerra Fría, el país tomó partido por Estados Unidos y llegó inclusive a romper relaciones con la Unión Soviética y los países comunistas. Como hemos visto, las corrientes neoliberales que dominaron el mundo impactaron también en nuestro país. Varios conflictos internacionales inciden en el Ecuador a inicios del siglo XXI. Siempre que nosotros hablamos de una guerra, implica que va a haber muchísima demanda de recursos, es decir, se requiere muchísimo dinero y también recurso humano para que se pueda, en este caso, inmiscuirse en este evento de la guerra. Al nosotros desviar los recursos, o podríamos decirlo redirigir, no desviarlos. Cuando se redirigen los recursos que comúnmente están asignados para lo que es educación, para lo que es salud, vivienda, obras públicas, al estar en una guerra, todos esos recursos se redireccionan, es decir que el país de cierta manera se estanca, no se van a generar ningún tipo de obras, avances, porque esos recursos están siendo empleados en otra necesidad, si se le puede llamar así, vigente en ese momento, tal cual como adquirir en armamento para la guerra. Ecuador en el mundo. Sucesivos gobiernos del país han mantenido adhesión a las políticas de Estados Unidos. Algunos de los presidentes norteamericanos, como Kennedy y actualmente Obama, han tenido simpatías y respaldo en grupos representativos de la sociedad. Haber cedido a Estados Unidos una base militar en Manta y las propuestas de celebrar el Tratado de Libre Comercio, TLC, con Estados Unidos han despertado muchísima polémica. Este Tratado de Libre Comercio busca de cierta manera que se eliminen los aranceles o impuestos que se pagan cuando se exportan productos o cuando se importan, para de esta manera facilitar el comercio y dinamizar la economía de todos los países que se encuentran involucrados en este área. Ecuador y Latinoamérica. En el Ecuador se sintieron las influencias de los procesos latinoamericanos desde los años 70. La Revolución Cubana impactó en la sociedad a nivel global, ya que los grupos de izquierda tuvieron a Cuba y a Fidel Castro como referentes políticos. La derecha, aliada a los intereses norteamericanos, vio a la revolución como peligro y la combatió. En nuestro tiempo, el debate continúa, pero se acepta ampliamente que Cuba ha logrado éxitos importantes en educación y salud. Se ve bien por ello que este país colabore con el nuestro, con equipos de alfabetizadores y con brigadas médicas
que tratan enfermedades como el cólera y otras epidemias. En estas brigadas médicas muchísimas veces se acercan principalmente a lo que es el sector rural y hacen chequeos o revisiones generales para que usted se pueda atender en ocasiones gratuitamente, y en otras ocasiones con una pequeña retribución debido al aporte que se está realizando en base a todas estas brigadas. El conflicto colombiano. Este es un conflicto de gran magnitud, ya que tuvo un mayor impacto en el Ecuador a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Es el de la vecina Colombia, ya que en este país, desde los años 40, las condiciones sociales y políticas generaron una permanente situación de violencia. Procesos de integración en el mundo. Los países han visto la necesidad de unirse y han encontrado mecanismos internacionales para cooperar entre sí. Las alianzas militares han sido las formas más comunes, ya que este fue el caso de los aliados de frente del eje de la Segunda Guerra Mundial, o en el de la OTAN, la alianza militar más importante en el mundo actual. También se han dado experiencias de cooperación internacional basadas en antecedentes culturales y políticos. Todas estas diferencias sociales que existen tanto a nivel político, económico, entre países, generan que ciertos países vayan desarrollándose y otros países se vayan quedando estancados debido a los recursos, no tanto a los recursos, a la aplicación de los recursos que se realiza a nivel global, empezando desde lo que son dictámenes gubernamentales, es decir, desde la parte de los funcionarios hasta las actividades que desarrolla el pueblo en sí. Integración europea. Los países de la Europa devastada por la guerra descubrieron que para su reconstrucción necesitaban cooperar unos con otros. En el año 1951, Alemania, Francia, Italia y Países Bajos como Holanda y Luxemburgo crearon la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Más adelante, con el Tratado de Roma, suscrito en el año 1957, establecieron un mercado común. El proceso de integración europeo empezó como un área de libre comercio y una unión aduanera, con una tarifa exterior común para los bienes industriales, agrícolas y servicios producidos fuera de la Unión. Estas integraciones o uniones, como se les conoce, se han venido dando a lo largo de la historia, pero no siempre han resultado fructíferas, ya que al unir países, nosotros estamos generando un choque cultural, es decir, que no todos están acostumbrados a realizar las actividades de un mismo modo a nivel administrativo. Y por esa parte administrativa empiezan a generarse lo que son discrepancias, ya que cada uno de los miembros de las entidades o los países que se unieron quieren de cierta manera tener el poder, pero no se puede, ya que al estar en una unión se debe acatar las disposiciones que se establezcan a nivel de esa unión o de esa integración. Tal fue el caso de la Gran Colombia. La Gran Colombia fue la unión de varios países, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia. En este caso, estos países se unificaron con la idea o con la intención de ser más fuertes. Al estar los países unificados, se supone serían más fuertes y podrían enfrentarse a lo que era la conquista española para liberarse de ese yugo y ser totalmente independientes como un gran país, como la Gran Colombia. Pero esta unión no duró mucho tiempo, ya que existían diferencias entre los mandatarios, es decir, quién era el representante de Ecuador no estaba de acuerdo con el representante de Bolivia, no estaba de acuerdo el representante de Colombia, no estaba de acuerdo el representante de Perú, y entonces empezaron a haber peleas, porque cada uno de ellos quería tener el poder y a su vez seguir gobernando de la manera que lo había venido haciendo. De tal forma, esta Gran Colombia terminó disolviéndose y recuperando el gobierno o el mandato central de cada uno de los estados se habían unificado. La situación asiática. En Asia, la cooperación económica entre los países es muy dinámica, pero no existen sino inicios de integración entendida en la forma como se ha dado en otras latitudes, sobre todo Europa. El proceso es más puntual,
En el espacio asiático existen actualmente 2 proyectos de libre comercio. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, se creó en el año 1967 y agrupa 10 estados miembros. Esta asociación cubre 40 millones de personas de la región, con mayor y más rápido crecimiento económico del mundo. Como podemos ver en el caso de Asia, a ellos sí les funcionó la unión o la integración. No vayamos a malinterpretar que el unificar o integrar los países es algo mal. No, todo depende de la forma en la que se vaya a gobernar y del entendimiento, de la comprensión que hay entre las partes. En este caso, en Asia, ha funcionado muy bien. Imagínense, lleva desde el 67 vigente y es uno de los sectores con un crecimiento económico más acelerado a nivel mundial. América del Norte. Estados Unidos se ha mostrado tradicionalmente opuesto a participar en procesos de integración, que significan ceder parte de su soberanía. Por ello, su política ha sido promover acuerdos limitados solo al libre comercio. Con este antecedente, en 1989, entre Canadá y Estados Unidos, luego con México, en junio de 1991, se firmó el TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En México ha surgido oposición popular al tratado por considerarlo un mecanismo de penetración del neoliberalismo. ¿Por qué México no acepta esta unión? México de cierta manera se siente intimidado con esta unión, ya que en su ideología se cree que se están introduciendo las costumbres norteamericanas y de tal forma en un determinado momento terminarán gobernándolos o absorbiendo. África. El continente que menos ha avanzado en su integración económica y política es África. El comercio interafricano es muy pequeño y tiende a reducirse la crisis económica y política, especialmente al sur del desierto del Sahara. Ha reducido su participación en el comercio internacional. Casi 2 decenas de países africanos no tienen mucha representación en la Organización Mundial del Comercio, en la OMC, donde Nigeria y Sudáfrica son las únicas voces significativas. Si bien África es un país geográficamente extenso, su nivel de avance y desarrollo es muy limitado, por lo cual, en cuanto a comercio, digamos que no tienen muchas fuentes para exportar, de tal forma que no se ha visto inmerso en todas estas reuniones comerciales que se realizan a nivel continental. Listo, chicos. Por favor, en esta imagen podemos apreciar lo que son datos del docente, es decir, de mi persona, tales como mi nombre, número de teléfono, correo, horario de atención, designado del día lunes a jueves, de 4 a 6 de la tarde, para que usted se pueda comunicar en el caso de que tenga algún tipo de duda o inquietud respecto a lo que estamos realizando como actividad en esta semana. Vamos a contestar, por favor, las 3 preguntas que se encuentran en pantalla. Generalmente, cuando nosotros hacemos las actividades de ciencias sociales, son de apreciación personal, es decir, que son subjetivas. Por lo cual, usted va a formular su concepto y lo va a redactar. Es decir, que en ningún lado usted va a encontrar una respuesta genérica o que esté correcta. Todo depende de su apreciación. La primera pregunta nos dice, ¿qué se necesita para enfrentar una guerra? Al hablar de enfrentar una guerra, no estamos diciendo que voy a ir a la guerra, sino que ya estamos en la guerra como país. ¿Qué podemos nosotros hacer para solventarlos? Segunda pregunta, ¿a qué sector podrían destinar las naciones el dinero de las guerras? Es decir, en lugar de invertir en una guerra, ¿yo qué podría hacer con ese dinero? ¿A quién podría darle o podría invertir? ¿Qué debería hacer? Tercera pregunta, ¿qué ventajas y desventajas ha tenido la integración en la Unión Europea? Esta información sí la tenemos dentro del módulo, es decir, que sí pueden tomar de ahí algunos ítems. ¿Qué aprecio yo que es una ventaja? Es decir, algo bueno que ha venido de la Unión. ¿Y qué es una desventaja? Es decir, algo malo que se ha generado. Adicionalmente, se les recuerda que esta semana tenemos la evaluación parcial del segundo trimestre, misma que será enviada el día de hoy a partir de las 2 de la tarde para que usted la pueda imprimir, llenar, escanear y enviar como otra actividad al número de WhatsApp que tienen designado.
Como indicaciones generales, por favor, colocamos la asistencia mediante el chat de Zoom, incluir sus 2 nombres, 2 apellidos. En sus tareas no olvide colocar todos los datos necesarios. La tarea la puede realizar a mano o a computador, no hay ningún inconveniente. Si consultamos algo del internet o de otros libros, por favor colocamos la fuente de referencia. Finalmente, no olvide enviar sus tareas, es decir, tanto la actividad de la clase como la evaluación hasta el día viernes próximo 12 del mediodía al número de WhatsApp que está designado para tareas escolares. Muchísimas gracias, chicos, por su participación. Por favor, me ayudan habilitando sus cámaras para registrar la asistencia del día de hoy. Estábamos viendo, por favor, durante toda la historia de la Tierra, es de un poco de conocimiento ya en niveles anteriores, que la Tierra se formó antes, en el origen de la Tierra, vamos a ver que era puro volcanes. Toda la Tierra, la superficie terrestre era solo volcanes. Esto causó algunos procesos geológicos. Estas modificaciones geológicas, tanto internas en cuanto a las erupciones y externas, después de las erupciones, ya cuando hace contacto con el agua y forman las superficies terrestres, tienen origen producen cambios en la corteza terrestre. Entonces vamos a empezar hablando de los volcanes, que son hendiduras o grietas profundas por donde sale una mezcla de materiales fundidos, vapor de gases y roca denominada magma. A breves rasgos vamos a ver, por favor. Los volcanes son las formaciones geológicas más explosivas, capaces de expulsar grandes cantidades de lava, gases y cenizas, con consecuencias devastadoras. Los volcanes suelen formarse a lo largo de las fronteras de las placas tectónicas. El 80% de los volcanes se encuentran cerca del borde del Océano Pacífico. Esta larga línea de volcanes se conoce como el Anillo de Fuego. Los volcanes son formaciones geológicas que representan una ruptura en la corteza terrestre, que permite la expulsión de lava y gases provenientes del interior de la Tierra. Las partes principales de un volcán son la cámara magmática. Es la zona en el interior de la corteza terrestre donde se deposita el magma antes de salir a la superficie. La chimenea. Es el conducto por donde asciende el magma hasta llegar al cráter. El cráter. Es la abertura por donde son expulsados los materiales volcánicos durante una erupción. La lava es magma que durante su ascenso a través de la corteza terrestre alcanza la superficie. Cuando sale a la superficie, la lava suele tener altas temperaturas, que oscilan entre los 700 y los 1200 grados centígrados. Como no es de desconocimiento, pues esto es un poco, nosotros vivimos en un contexto, el Ecuador es conocido también por tener la diversidad de volcanes, si no es escuchado, hemos visto en las noticias algunas erupciones alejados dentro de nuestro país, pero dentro de otros continentes. ¿Cómo es una erupción volcánica? ¿Cuáles son las consecuencias, no? En este caso tenemos la cámara magmática, donde va a estar todo digamos que la bodega del magma como tal. Pasamos a la chimenea, el cráter, por donde ya expulsa los gases y todos los cascajo, el magma mismo como tal, y la lava. En cuanto a los volcanes, pasamos a los terremotos o sismos. Son movimientos bruscos debido a una fractura de las capas de la Tierra, liberan gran cantidad de energía y pueden provocar destrucciones. En esta tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque dependerá del movimiento telúrico de las capas de la Tierra para poder nosotros estimar el nivel o escala, basándonos en la escala de Richter. Esto también será en las consecuencias para ese espacio físico donde ocurra este terremoto. Ya lo vivimos dentro de nuestro Ecuador, dentro de nuestro contexto ecuatoriano, lo que fue un terremoto, ¿no? Y cómo se siente
cuáles son las afectaciones que se tienen a corto plazo y a largo plazo. Vamos a ver entonces en explicación qué es un terremoto. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer qué es un terremoto y por qué se produce. ¿Sabéis que el suelo que pisamos reposa sobre enormes placas rocosas parecidas a las piezas de un puzzle que se llaman placas tectónicas? Estas placas flotan sobre el magma, un material supercaliente que está en estado líquido o viscoso por su elevadísima temperatura. Estas placas tienen grandes fracturas llamadas fallas, y es ahí donde se originan todos los movimientos sísmicos o terremotos, y dependiendo del movimiento que realicen, producen distintos efectos. Cuando las placas tectónicas se desplazan en sentido contrario, tienen límites divergentes, y el magma de las zonas profundas emerge hacia la superficie, y cuando se enfría, se seca y forma suelo nuevo, como estas islas que veis aquí. Cuando las placas chocan unas contra otras, tienen límites convergentes y forman una zona de colisión que da lugar a nuevas montañas o cadenas montañosas, como el Himalaya o los Alpes. También puede producir volcanes y terremotos. Cuando las placas se desplazan lateralmente a lo largo de la falla, se llaman placas con límites transformantes, y son las que provocan los movimientos sísmicos, ya que al chocar entre sí se friccionan y giran, provocando en algunas ocasiones terremotos catastróficos. Los terremotos pueden ser fuertes o intensos. Los más débiles apenas se notan, pero desgraciadamente algunos son muy violentos y causan verdaderos desastres, destruyendo edificios, carreteras, colegios. Ciudades enteras han sido destruidas por algunos terremotos. En un terremoto distinguimos dos partes: el hipocentro, que es el punto del interior de la Tierra donde se origina el terremoto, y el epicentro, que es el punto de la superficie de la Tierra directamente vertical sobre el hipocentro. En ese punto es donde el terremoto es más intenso y causa más daño. A los terremotos también se les llama seísmo, y a las personas que los estudian se les llama sismólogos. En la Tierra hay más de 2000 observatorios sismográficos que estudian y siguen muy de cerca los terremotos. De hecho, cada año se registran miles y miles de terremotos, pero la gran mayoría son tan pequeños que ni siquiera los notamos. El sismógrafo sismómetro es el instrumento que se utiliza para medir la intensidad de los terremotos. Fue inventado en 1842 por el científico escocés James David Forbes y mide las ondas sísmicas que provocan los terremotos. Con el paso del tiempo, se han perfeccionado tanto que algunos son capaces de medir temblores de la Tierra tan pequeños como el que puede provocar Daniela saltando. ¡Mirad, mirad! Tiene gracia, ¿eh? Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy. Una explicación en cuanto son los terremotos o seísmos, ¿no? La actividad que tiene que hacer, por favor, 10º año va a ser realizar el mapa conceptual de los temas estudiados. ¿Cuáles han sido los temas? Vamos a hacer un recuento, por favor. Empezamos con los cambios geológicos de la Tierra. Cambios geológicos de la Tierra, ese es el tema principal, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumen al inicio de nuestro mapa conceptual, después vamos a seguir con los volcanes, y luego vamos a ir con los terremotos o sismos, ¿no? Puede poner un ejemplo debajo de cada uno de los temas, hablando de los temas de los volcanes y terremotos, ¿no? Un tipo de volcán como ejemplo, y también un ejemplo de algún terremoto que ha sucedido
dentro de nuestro contexto ecuatoriano. Esa es la actividad que tiene para la semana. Y recuerde que tiene que enviar la tarea al Departamento de Bienestar Estudiantil hasta el día viernes del mediodía. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud de 10º año, por favor? No, listen. Ya, listo. Entonces, esas han sido las actividades que tienen tanto 8º, 9º y 10º año, así como también las clases del día de hoy, ¿no? Conmigo, esta es la última hora que tienen, por favor. Les deseo éxito en el transcurso de la jornada, de igual manera el fin de semana. Que les vaya muy bien. Cuídense mucho y nos vemos el siguiente sábado. Gracias, listen. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Luego. ¿Algún inconveniente? ¿Cómo les va con el proyecto práctico como teórico? Bueno, a mí sí me va bien, Lisa, solo que hoy día me voy a hacer lo práctico ya. Hoy y mañana, quizás termine haciendo lo práctico. Ya. Sí, porque para la otra semana ya tienen que tener ya el proyecto teórico ya terminado para revisarlo. Teórico, como le envié, ya la mayoría ya estaba hecho, solo me faltaba un poquito. Bueno, vimos hasta el marco teórico. Ahorita les voy a dar sobre las conclusiones, las recomendaciones y los anexos. Ya, pues, marco teórico. Porque el marco teórico tenían que hacerme 10 hojas, así como está en el módulo, ¿no? Ah, sí, Liz. Sí, ya le termino de hacer. ¿Alguien alguna otra inquietud? Listen, disculpe una pregunta. En el marco teórico son de 10 hojas. En esa esperamos para acabar todo de realizar con las conclusiones y recomendaciones para poder enviar. Sí, bueno, si es que ustedes ya tienen, ya debían enviarme para revisarles. Solo una chica me envió y no le pude revisar, para revisar cómo está y todo eso. Pero ya tiene que ir avanzando porque para la otra semana ya tenemos que... Ya listo, listo. Entonces, hoy día le envío, ¿ya? Ya. Señor Freddy, ¿cómo va con su proyecto? Estoy haciendo ya el proyecto, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí le estoy armando ya el ventilador, todo ya, para hacer una sola. Y en lo que es el teórico, ¿cómo le fue con el objetivo general, los objetivos específicos, el resumen del programa de participación estudiantil, la contextualización, el marco teórico? ¿Ya tiene ya eso? No le escucho bien, se cortan las palabras. Ya. Digo, ¿cómo le va ya con el proyecto teórico? ¿Ya tiene el objetivo general? Los objetivos Sí, ya tengo específicos. ya. Ya, tiene hasta el marco teórico. Hasta el marco teórico vimos, todos tienen que tener hasta ahí. Sí. Ya le envío yo todo una sola. Ya, señores. Entonces, vamos a empezar la clase ya con los 3 temas que nos falta ya para concluir el proyecto, ¿no? Vamos a ver qué es las conclusiones. Las conclusiones de un proyecto son el apartado en el que se ofrece al lector. Por lo tanto, las conclusiones constituyen una reflexión final sobre el proyecto, más que un resumen de las conclusiones y la conclusión. Idealmente deben tener algún tipo de diálogo como apertura y cierre del proyecto. ¿Qué nos quiere decir? Aquí tenemos que hablar de cómo empezamos el proyecto,
Empezamos hablando con el objetivo general, cuál era el tema y un cierre. Aprendimos en el proyecto las cosas más relevantes, lo más importante. También eso nos pide una hoja. A ver, las conclusiones igual tienen que ser una hoja, ¿no? Así como nos piden en el módulo. Conclusiones. ¿Cómo se hacen las conclusiones? Las conclusiones deben empezar a hacerse cuando el cuerpo del trabajo está listo y desarrollado. Una vez alcanzado el punto tal de conocimiento sobre el proyecto, las conclusiones permiten mirarlo todo en retrospectiva, señalar lo que salió bien, lo que salió mal y por qué de ambas cosas. Así, para redactar unas buenas conclusiones, debemos seguir los siguientes puntos. Resumen del objetivo y metas cumplidas. Beneficiarios del emprendimiento, desarrollo, experiencias exitosas y reflexión de logros y dificultades encontradas. Entonces, todo eso tienen que poner en las conclusiones. Lo que aprendieron, las experiencias, lo malo, los logros que lograron al armar el ventilador, ¿qué les pareció? Estamos para hacer unos proyectos más mejores. Todo eso tienen que poner ahí, ¿no? Y de ahí luego nos toca las recomendaciones. ¿Sí? Por favor, cierre el micrófono. Señor Hugo y Mariela Guato, cierren el micrófono, por favor, que se les está escuchando lo que... Muy bien. Bueno, ahí vamos a ver las recomendaciones, cómo tienen que hacer. Bueno, con todo, yo también tengo el proyecto para que vean cómo va quedando, ya les enseño. Yes. Muy bien, más o menos así tiene que irles quedando, ¿no? La primera hoja, tema, ventilación. Bueno, ahí como ya tienen el módulo, llenan los datos. Aquí está el objetivo general. Aquí van los 3 objetivos específicos. Acá va el resumen del programa de planificación del proyecto estudiantil. Igual es una hojita. Acaba la contextualización. Acaba el marco teórico. Hasta ahí vimos. La otra semana, ya esta semana estamos viendo lo que es conclusiones. Aquí tengo una conclusión que dice, una vez completado el desarrollo del proyecto, en este capítulo se expondrán las conclusiones generales que se obtuvo a lo largo de la investigación. El ventilador solar nos permite aprovechar la energía solar. Con este diseño ecológico estamos ayudando a cuidar y a proteger el medio ambiente. Debido a la tecnología actual, se decide optar por un ventilador que impulse aire utilizando un panel solar, una batería o pila recargable, un pedazo de madera para colocar el ventilador y sus componentes, una fuente de energía que distribuya la entrada y salida de la energía
tanto a la batería como al ventilador, un motor que impulse el hélice y un switch para prender y apagar el ventilador. Acá tenemos las recomendaciones. Cuando vamos a ver la teoría de recomendaciones. Cuando hacemos una recomendación a alguien, lo que queremos es sugerirle una idea, una acción, proponerle algo con la misma que la persona encuentre un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Que nosotros estamos aprendiendo a hacer algo tecnológico. Entonces, básicamente, cuando se recomienda, se aconseja, se intenta ayudar al lector del consejo, en tanto será decisión de este último si lo toma o lo rechaza. Vamos a ver cómo está la recomendación del proyecto. Recomendaciones. Para asegurarse de que todo funcione correctamente, la supervisión de la instalación en el campo del sitio para el funcionamiento del ventilador solar debe garantizar que la construcción se realice de manera eficiente y efectiva para que el sistema genere energía de manera segura. Distribuya, recargue la batería para que cuando no haya luz solar, el ventilador funcione con la batería. Verán que el ventilador tiene que ser recargable para que cuando no haya luz funcione. Eso es lo más importante para la maqueta que están haciendo ustedes. Tiene que recargar la batería. Porque ¿de qué nos sirve si es que no le hacemos con una batería recargable? Luego ya no nos va a funcionar en la noche o cuando no haya sol. Se supone que tiene que recargar cuando haya sol y luego que a veces ya se nubla, entonces tiene que seguir funcionando. Encontrar el mejor lugar para ubicar la base del panel que funcione correctamente, el sistema recargable que cuando haya sombra funcione con la batería. Bueno, en las recomendaciones también me tienen que poner el costo del panel solar, ¿no? Me costó, pongamos, $10, costó $20. El costo estimado para la ejecución del presente proyecto es de $20, los mismos que serán asumidos por el emprendedor. Igual, aquí me ponen de luego vamos lo que es muy bien. Ya. Entonces, hasta esta semana, de ahí me tienen que hacer los anexos. Los anexos tienen que ponerme las fotos de lo que estaban haciendo el proyecto, el ventilador, la maqueta. Y también ahí van las 20 bitácoras. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, Licen, disculpe. En las bitácoras, o sea, no le entendí ahí muy bien. Me dijo los anexos, tiene que ir las fotos. Y de ahí las bitácoras ahí mismo en la guía. Sí, que ahí van mismo todas las tiene fotos. que, por eso son los anexos. Los anexos van fotos, van bitácoras, esas dos cosas van ahí. Si es que tienen que tomarse las fotos de lo que están haciendo el proyecto y también no se olviden de hacer el índice. Tienen que hacer el índice y ponerme la bibliografía de dónde sacaron la información. Por ejemplo, más o menos así, ¿no? Voy a consultar algo. Disculpe, Licen, eso ya vimos la semana pasada que nos decía que había que hacer, justamente estaba viendo ahorita el diario que le anoté de la semana, nos dijo que hiciera eso. La otra semana solo vimos las fechas que tienen que poner en las bitácoras.
más o menos, y cómo tienen que hacer el proyecto. Por eso decían que está muy caro y entonces por eso Freddy les dijo que pueden hacer con cosas recicladas, pero el proyecto tiene Sí, que ser. antes de eso, dicen, porque aquí le estoy mirando, no le he puesto la fecha, pero le estoy mirando que ya nos ha mandado a decir, o sea, ya nos dijo que hiciéramos los índices y la biografía y todo eso está aquí. Sí, por eso. Bueno, si ya tiene, mucho mejor, porque ahí tienen que poner el índice y la bibliografía de dónde sacaron la información. Ustedes van a la página, sí saben, ¿no? Le copian todo el link y le copian con todo. Ya les voy a hacer un ejemplo aquí ya. Conectarme al internet y les enseño cómo tienen que copiar de lo que están ustedes consultando. Por ejemplo, aquí está un ejemplo de conclusiones y recomendaciones. Ustedes están leyendo ahí, entonces ustedes ven de dónde sacan la información y de aquí le copian, ¿no? De aquí le copian. ¿Sí ven cómo estoy copiando? Señores estudiantes, ¿sí ven cómo estoy copiando? Control C. Sí, Sí, Lisa. Le van al documento, al último, a la última página. Control V. Está copiado el link de donde que ustedes sacan la información. Así le hacen la bibliografía para saber de dónde ustedes sacan la información. Igual si es que sacan de libros, le ponen el autor, la página y todo eso. Y le ponen si es que han consultado de libros. No, si es que es del internet, solo así. Igual le ponen anexos y le pueden poner así como aquí está la foto. Ponen anexos. Disculpe, Lisen, y en los anexos, ¿cuántas fotos más o menos debe ir? Siquiera unas 10 desde que están haciendo, como es que van a hacer con CD, tienen que soldar los materiales y todo, más. Unas 6 fotos. Ok, Lisen, gracias. No, Nasser, no. Así le ponen anexos y le van poniendo primero las bitácoras y luego le ponen las fotos, ¿no? Las fotos y luego ya cómo está funcionando el ventilador. En las dos. Dicen una consulta, ¿nos puede enseñar cómo va la bitácora ahí en el proyecto, por favor? Simplemente la bitácora que ustedes tienen le copian y le pegan. Ya les voy a ver. Sí, creo que tengo por acá. El módulo. Porque en el módulo está un modelo de la bitácora.
Y aquí está la bitácora, ¿no es cierto? Ustedes una vez que le llenan aquí, simplemente le copian. Le copian así, control C igual. Miren, ya le copié. Simplemente le marcan y le copian. Ustedes ya tienen que tener llenado esto y le pasan nomás. Ya les van poniendo, no hay ningún problema ahí. ¿Sí vio? Sí, le dicen gracias. Ya, eso es todo. Eso va todo en los anexos, las 20 bitácoras, dicen. Sí, las 20 tienen que estar ahí. Y esa tienen que enviarme, por favor, para revisar. Hasta esta semana tenía que estar 15. Hasta la próxima ya tiene que estar las 20. Y ahí nos tocarían las bitácoras. Ahí tiene que poner del tema de evaluación, que es el último. Como les mandé en el Excel y como les compartí la otra semana, con esas fechas y así como va. En la fase tienen que ponerme evaluación aquí, evaluación. No, como les dije en el curso, todos me ponen noveno A, ¿no? Noveno A y con las fechas que les mandé en el Excel. Tema aquí, ventilador solar, lugar donde se realizó la actividad en la casa, desarrollo de las actividades, que vimos en clase, todo eso. Bueno, eso ya no creo que es tan complicado, solo tienen que ir llenando según cómo vayan haciendo el proyecto. Así es que ya enviarán el proyecto para seguirles revisando, para ver que, si es que está bien o está mal. Dicen, por el momento las 15 podría ir ahí, las 15 bitácoras deberían ir en orden, ¿verdad? Claro, primero las 5 y como están por fecha, tiene que ir por fecha. Ya pueden seguir poniendo ustedes las bitácoras ya, las que han hecho. Primero, a ver, sí. Primero las bitácoras y luego me ponen las fotos. Que vayan en ese orden. ¿Alguna otra inquietud? Me dice primero las bitácoras y después las fotos. Sí, primero las bitácoras y después las fotos. Ok, gracias. Ya. Como pueden ver, acá están las fechas, ya les voy a enseñar, me tienen que ir con estas fechas. Vuelvo a repetir para que no se vayan a equivocar en las fechas, esto es muy importante, tienen que hacerme con estas fechas, ¿no? La bitácora número 1 que corresponde a la inducción, donde vimos el tema, donde que estábamos viendo el tema, más que todo, y el tema no quedó aprobado. Entonces va con 7 de agosto del 2021, la primera. La otra va con el 14. Dicen ahí no va foto, ¿no es cierto? En la primera bitácora, en las 5 primeras. ¿Perdón? En las 5 primeras bitácoras no va foto, ¿no es cierto? No hay foto, dice. Ajá, de las primeras 5 bitácoras, porque en la primera el tema fue escoger el proyecto.
Claro, escogíamos el proyecto. No, o sea, las fotos más en sí es para los anexos de lo que han hecho es la maqueta del proyecto, nada más del ventilador solar, cómo van armando. Esas son que tienen que ir en los anexos, de lo que están armando el panel solar, cómo están pegando, cómo están soldando, cómo están haciendo el hélice, cómo le arman el motor. Y una vez que ya está ya listo el ventilador solar, le toman una foto y todo eso. Ya, gracias. Nomás es las fotos para los anexos y las bitácoras. De ahí de lo que las bitácoras van ahí lo que ustedes llenan nada más. De la clase de inducción que tuvimos la primera clase, lo que vimos, que querían un proyecto de fútbol y todo eso. Esa es la clase de inducción. Y el tema todavía aún no quedaba aprobado. Se quedó en hacer un ventilador reciclado, pero eso no quedó. Ya en la bitácora 6, ahí está aprobado el tema que es el ventilador solar. Ahí quedó aprobado y el tema sería para la bitácora número 6, que iría con la fecha 11 de septiembre. Ya, entonces me ponen igual, vuelta ahí ya va con la planificación, ya no va con la inducción, ya desde la bitácora 6. Tienen que ponerme planificación. Fase tienen que ponerme planificación. Temas, ventilador solar. La bitácora 7 iría con la fecha sábado 18 de septiembre. Bitácora 8 con el 25. La 9 iría con el 2 y la 10 iría con la 9. La bitácora número 11 y ahí le cambian. La fase es de implementación. Así como está aquí con colorcitos está para que no se equivoquen. Entonces a la 11 va con el sábado 16 de octubre. La bitácora 12 va con el sábado 23 de octubre y la bitácora 13 con el sábado 30 de octubre. Y ya se va a acabar el tiempo. Con todo, ya les dije lo que me tienen que entregar ya la maqueta, igual ya tienen que terminar el práctico. Yo tengo que, esta semana les reviso lo que es el teórico, ya el proyecto, con las bitácoras y los anexos, del tema, objetivo general, objetivo específicos, todo lo que pide el proyecto, ¿no? Y ya porque ya luego nos toca la casa abierta, donde ustedes exponen su proyecto. Así es que por favor, pilas con ese proyecto. Tienen que saber cómo funciona, cuántos voltios tiene el panel solar, cuántos voltios tiene el motorcito del hélice. Todo eso tienen que saber, ¿no? Para que expongan. ¿Y esto exponemos aquí en clase? Sí, por el Zoom mismo vamos a exponer, creo que van a haber invitados de primero de bachillerato, creo que van a ver. Entonces, tienen que prepararse bien, por favor, con esos proyectos. Van a estar invitados, no vamos a estar solo nosotros, según me dijo Freddy, que van a haber invitados de otros paralelos más altos que ustedes. Están más adelante. Por eso tienen que enviarme para seguir revisando y según eso igual tienen que seguir estudiando también el teórico. Según eso tienen que igual exponer la maqueta. Para la otra semana el teórico ya tiene que estar terminado, ¿no? Por eso ya están los anexos, las bitácoras. Ya vimos lo que tienen que llenar y todo eso. Cómo tienen que hacer cómo tienen que hacer el índice, y cómo tienen que copiar las páginas donde ustedes consultan en internet para el proyecto.
¿Alguna pregunta? Cualquier cosa, igual me escriben al WhatsApp. Señorita Maribel o señora Maribel, ¿alguna pregunta? Maribel Guato. Disculpe, Licen, sí, yo tengo una pregunta. Al momento de exponer, solo se va a exponer, o sea, la parte como uno realizó, o sea, el ventilador. Sí, más o menos la casa abierta es sobre la maqueta sobre el ventilador. Ya. Solo hay que exponer eso, o sea, como dijo usted, cómo se le puso la batería, todo eso. Claro, de cuántos voltios es para que no se queme. Póngase que usted me pone un panel de 7 voltios y el motor es de 2 voltios. Tal vez se queme. O si es que es el panel solar de 2 voltios y el motor es de 7 voltios, no le va a abastecer la energía del panel solar al motorcito del hélice. Entonces, todo eso tienen que ustedes coordinar cómo hicieron, cómo funciona. Eso es lo más importante. Ya, Lisa. Ya. Señorita Nancy, ¿alguna pregunta? Señorita Nancy Vinuesa. No le dicen ya lo que le pregunté, nomás era mi duda. Ya, por favor, enviaránme si es que ya tienen las bitácoras desde hoy, envíenme para revisarles. Y cualquier inquietud del proyecto, igual ya envíenme. Si es que pueden, envíenme por PDF, porque en Word es un poquito complicado abrir, para revisarles rápido, ¿no? Recuerden que el marco teórico pide 10 hojas en el proyecto. Lice, ¿Sí? el ventilador solar tiene que ser de ley recargable, ¿no? Sí, recargable. Eso es lo más importante en el proyecto. Por como yo le digo, si es que usted me hace el ventilador y cuando no haya sol, no me va a funcionar. La cuestión es que me funcione cuando no haya sol. O sea, que se recargue la batería y cuando ya no haya sol, funcione normalmente el ventilador. Ese es lo más importante en el proyecto, que se recargue la batería. Así es que en eso sí me tienen que trabajar, a ver cómo le hacen recargar la batería, porque incluso el que yo hice tenía un problema que no se recargaba, porque sí les indiqué yo en una clase el proyecto que yo hice. Por eso les dije que no se me está recargando, pero era porque yo le estaba sacando de la fuente de poder, le estaba sacando para la batería y para el ventilador. Entonces, ¿qué hice? Le cogí del panel solar directo a la batería y ahí se me está recargando. Entonces ahí se me recarga la batería y de ahí vuelta a funciona el ventilador ya cuando no hay la luz solar. Entonces eso sí es muy importante. Tiene que funcionar y tiene que ser recargable, ¿no? En eso sí tienen que trabajar.
Ya dicen, gracias. Ya. Dice, ¿Sí? directo va del panel solar a la batería. Claro, sí. No del panel solar. A ver, ¿de dónde le saqué? Verá, como yo le hice con una fuente de poder. Justo le cogí del panel solar y le cogí a la fuente de energía donde que reparte y ahí le soldé, ahí en esos de entrada le puse. De pronto tal vez si valga del panel solar, pruébele, le pone directo, pero de ahí tiene que ir otros alambres vuelta para, no sé cómo estará su proyecto, vuelta para el hélice, porque yo como le hice con una fuente de energía que reparte energía, por ahí entra y luego reparte energía así, entonces yo le cogí de lo que le conecté del panel solar justo a la fuente ya en la entrada, de ahí le soldé y le puse vuelta a la batería. Ya dice. Con todo voy a ver, parece que yo tengo aquí la foto del... Ah, no, ya se me borró WhatsApp, no tengo las fotos. Con todo, a ver si es que tengo la foto del ventilador para que vean cómo está más o menos, para que se den una idea. Espérenme un ratito, me abro y comparto en el WhatsApp y les comparto.